una pregunta importantísima. ¿Quién dice que la palabra de Dios es palabra de Dios? ¿Quién lo dice? Jesús no escribió nada. Los evangelios los escribió Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Las cartas las escribió Pablo. Los profetas en el Antiguo Testamento. Los que escribieron el Antiguo Testamento, ¿no? Según la leyenda áurea, Moisés escribió el Pentateuco. Entonces no fue Dios el que agarró la pluma. Sí, reconocemos que está inspirada por Dios y que el Espíritu Santo fue el que guió la mente, la comprensión de los profetas, de los apóstoles para escribir. Y que Dios mismo en persona se hizo hombre, Jesús, y nos habló. Y estos son los evangelios. Pero lo que dicen los evangelios que dice Jesús fue lo que los apóstoles nos testimonian de Jesús. Entonces, fíjate, ¿quién dice que la palabra de Dios es palabra de Dios? La iglesia. Cristo forma una iglesia, a esa iglesia le da su palabra, esa iglesia la pone por escrito. Y por lo tanto no es solo que la iglesia haya escrito los renglones, los párrafos, sino quiere decir que Dios le dio la capacidad de transmitirla, de enseñarla con verdad. Entonces, la interpretación no es objeto de la interpretación de la palabra de Dios, no es objeto de la interpretación privada de nadie. La palabra solo resuena en la iglesia, porque nosotros podemos hacer una interpretación equivocada, por muy bonita que sea. Entonces, la palabra de Dios cobra sentido, cobra su mayor riqueza en la iglesia, cuando es enseñada por la iglesia, porque le fue dada a la iglesia, porque fue la iglesia, es el testimonio de la primera iglesia, de los apóstoles, lo que tenemos allí en el evangelio. Y luego, ahora sí, voy a tu respuesta. En base a esto, te puedo decir que el evangelio es un parteaguas. El evangelio es el cumplimiento del Antiguo Testamento. Sí, bien dijo aquel sujeto que citaste. Jesús dijo, yo no vine a abolir la ley y los profetas. Cierto, pero este es el peligro. Hay que leer la frase completa y en el contexto en el que la dice Jesús. Yo no he venido a abolir la ley y los profetas, sino a darles plenitud. Entonces, claro, hay un mandamiento, el mandamiento de guardar el día de reposo, ¿sí? Pero Jesús ese día le da plenitud con su resurrección. Por lo tanto, por eso los primeros cristianos, desde que Jesús, eso está en el Evangelio, ¿dónde estaban los apóstoles el día en que resucitó Jesús? Estaban el domingo en el cenáculo. Y luego a los 8 días nos dice Juan que estaban reunidos. Y en adelante los hechos de los apóstoles nos van a decir que la iglesia se reunía el primer día de la semana, el día en que resucitó Jesús. ¿Sí? Por lo tanto, la iglesia siempre se ha reunido el día en que resucitó Jesús. Y fue el primer día de la semana, fue el domingo. Nos reunimos en torno al resucitado en el día de su resurrección. Por lo tanto, la ley no es que haya sido abolida, fue superada. Porque ese fue el reposo de aquella creación que fue herida por el pecado, pero que Jesús vino a redimir. Y Jesús al redimirla la hace nueva. Es una recreación, es una nueva creación. No dice en el libro del Génesis así. He aquí que, en el libro del Apocalipsis, perdón. He aquí que vengo a hacer nuevas todas las cosas. El inicio de esta nueva creación, que es la plenitud del Antiguo Testamento, todo lo que Dios prometió, es Jesús y su evangelio. Y Jesús resucitó en domingo
Y desde que Jesús resucitó, sus apóstoles, los de hace 2000 años y los de hoy, seguimos reuniéndonos en torno al resucitado el día del Señor. Esa es la razón. Entonces, ¿por qué los cristianos nos reunimos en domingo? A lo mejor no dice la Biblia explícitamente, tienen que reunirse en domingo. Así no lo dice. Pero está testiguado en la palabra de Dios, en el Evangelio y en los Hechos, que los cristianos hacían memoria de la resurrección el día de la resurrección. Es decir, el primer día de la semana, el día del sol, que después cambia el nombre al Dominus Die, al domingo, al día del Señor. Y eso la iglesia lo hizo antes de que existiera el evangelio, antes de que lo escribieran. El primer evangelio se escribe por ahí de los años 60. Cristo resucitó en el año 33. Y el primer evangelio se escribe por ahí de los 60, finales de los 50, principios de los 60. Y todo ese tiempo, desde que Jesús resucitó hasta que se escribió el primer evangelio, ¿y dónde está ese tiempo? ¿Qué hace la iglesia? No tenía palabra de Dios, claro. Eran los apóstoles en persona, los que oyeron a Jesús, los que transmitían la palabra. Y ellos nos enseñaron desde entonces a reunirnos los domingos, a celebrar la Eucaristía. No hay nada más cristiano, auténticamente cristiano, que la misa dominical. Eso nos viene desde el primer día en que Jesús resucitó. Pero claro, cuando solo tienes la Biblia y no la sabes leer, no la conoces bien y piensas que porque haces una interpretación a partir de una lectura literal vas a sacar una enseñanza, pues no. Y pretender ponerte a discutir con otro igual, pues no. No van a llegar a ningún lado, porque además sus argumentos son irracionales. Son irracionales. Entonces, no discutir con protestantes, menos agarrar la palabra de Dios como espada para estar esgrimiendo ahí argumentos, y por eso nuestra Madre la Iglesia nos explica las cosas con claridad.